Buenas tardes. En el día de hoy vamos a tratar un tema que me han solicitado mucho en el video. Específicamente es La Habana Esplendorosa, luminosa, que se apagó tras 70 años de caos. Este es el tema que vamos a tratar. No obstante, quería aclararle que en distintos videos de mi canal de YouTube, los videos dedicados al vedado, a la rampa, a Línea, a la calle Calzada, al Art Deco en Cuba y a La Habana de los años 60, la década en que todo se cambió, y muchos otros videos tratan esta temática de La Habana que perdimos. Es La Habana esplendorosa, pero no solo perdimos esa Habana, sino que perdimos el Santiago de Cuba esplendoroso, el Holguín esplendoroso, el Matanzas maravilloso, Varadero y muchas otras cosas que perdimos por la mala administración y décadas de desatención a la infraestructura turística, hotelera y también a la infraestructura de ciudadanía urbana, que han recibido un gran deterioro que se ha agilizado o se ha crecido enormemente en estos últimos 10 años. Este es el tema que vamos a tratar. Este tema me lo sugirió un regalo que me hicieron, que muestro aquí. Es un libro de Havana Archive que me obsequiaron, que es un maravilloso libro, muy bien preparado, con fotos muy buenas de La Habana y tratado desde alrededor de los años 30 del siglo pasado, de los 1930, donde hubo la explosión de La Habana. Podemos situar que La Habana tuvo una gran explosión y crecimiento, aunque venía desarrollándose desde los años 30 con la administración del gobierno de Gerardo Machado, que hizo grandes obras que aún hoy se explotan en Cuba y se mantienen a pesar de que han pasado 100 años casi. Se hicieron grandes obras. Este libro de Havana Archives, la autoría es de el crony o cronista de las mafias norteamericanas de Al Capone y sucesivas mafias, que cuando hubo la ley seca en los Estados Unidos en los años 20, también lo he tratado esto en otros videos, pero como lo menciono aquí, hubo una explosión en La Habana que estaba muy cercana a los Estados Unidos y no sufría esta ley seca, pudiendo entonces el capitalismo nacional cubano explotar la producción de determinados productos importantísimos para el crecimiento de esta industria hotelera y turística y del lujo y de los casinos, etc. En este libro se documenta muy bien todo el crecimiento de la nación cubana y sin quererlo. O sea, ellos son unos testigos cotidianos de este crecimiento, no solo de La Habana, sino de toda la nación cubana. Por ejemplo, hay fotos muy importantes
Eh, Me disculpo que no pueda tener todos los elementos técnicos para, por ejemplo, aquí aparece lo que es la entrada a Jersey, a lo que era el pueblo de Jersey. Este pueblo, no debemos olvidar que se hizo un pueblo modelo en las afueras de La Habana por el CEO de la marca famosa de chocolate Hershey, y se hizo un tren, el famoso tren de Hershey, que fue ejemplar en esa época. Ahí se asociaba a un central azucarero la producción para la fábrica de chocolates Hershey, que se explotaría se exportaría, perdón, a todo Latinoamérica. Pero aún así, estos recuerdos destapados en mí me recuerdan que mi madre misma, antes de casarse con mi padre, y todas sus hermanas fueron empleadas o eh, operarias, el nombre correcto, de la fábrica de chocolates La Estrella, que era ejemplar por su producción para la exportación. Ya La Estrella, en la época en que mi madre era operaria y todas sus hermanas, o sea, antes de 1945, cuando mi madre se casó y mi padre no quiso que trabajara más en la calle, un machismo de su parte. Pero bueno, ya había un célebre chef italiano que había importado la Ambrosía y la Estrella, que eran las marcas que competían por la producción y exportación de finos chocolates para fundamentalmente la Florida y algunos países de Centroamérica. Ya se producía y se exportaba, al igual que el Hershey, el famoso chocolate en barras que hoy consumimos todavía, se producía en La Habana. Esto también lo documenté en uno de los videos. La Habana tuvo un gran esplendor cuando en 1930 entró en su periodo de mandato el general de la independencia Gerardo Machado, el cual la retórica de izquierda habla como si fuera un asno con garras. Hubo dos etapas de Machado, una etapa constructiva por excelencia y otra etapa represiva de los movimientos estudiantiles. Pero también en esa etapa surgió la generación del 30 cubana, que fue muy interesante. En este documento que tengo aquí a mi izquierda y no puedo presentar en todo su esplendor en una de sus páginas, voy a tratar de ponerla. Ya en los años 30 existía lo que era el Gran Casino, el hotel, el Casino Nacional, que fue el precursor de lo que hoy en día se conoce mundialmente como Tropicana. Tropicana surgió en 1939 gracias al diseño súper contemporáneo del arquitecto cubano Max Borges Jr., que hizo los famosos arcos de cristal, los arcos maravillosos y lo que es el diseño de Tropicana, un paraíso bajo las estrellas. A Tropicana surgieron competidores muy importantes. El Cabaret Montmartre, que era conocido como el Monte Carlo de las Américas. Este estaba situado cerca en la rampa, en la calle O,
frente al edificio de la Ámbar Motors. Después del 59, este edificio se defenestró como cabaret y casino famoso y surgió el llamado restaurante Moscú. Todos los que visitamos el restaurante Moscú, desde que subimos, nos damos cuenta enseguida de que en esos salones hubo otro tipo de instalación más lujosa o más amplia, por la amplitud de los salones, las escaleras, el ascensor, etc. Este correspondía con el famoso Cabaret Tropicana. Ya esto surgió en los años 40 y 50. El Montmartre. Al Montmartre y a Tropicana le surgió también otro competidor fuerte. Fue el famoso restaurante Garden Sanssouci, el Cabaret Sanssouci. Ya después que mis padres se casaron y mi madre dejó de producir chocolates, al igual que muchas de sus hermanas que después que se casaron pasaron a la vida doméstica. No obstante, las hermanas Sara y Carmen pues, siguieron produciendo chocolates que son famosos, de La Estrella y La Ambrosía, eran dos marcas. También a La Estrella y a La Ambrosía le surgieron grandes competidores, como era la fábrica de Guanabacoa Armada S.A. Esta fábrica ya en los años 50 era un fuerte competidor de La Estrella y La Ambrosía y producía el famoso refresco Nao Capitana, que era muy conocido en La Habana. Era una especie de batido de chocolate frío, delicioso. Y también surgieron otros fábricas de refrescos famosas que inclusive ayer estuve viendo un video de la famosa fábrica Iron Bear, que nosotros decíamos Iron Bear, que tiene un anuncio famoso que es Iron Bear o no beber, que inclusive hoy en día todavía se consume aquí en Miami, en la Florida. Sabido es que después del año 59, la migración cubana a Miami, que es la diáspora, se instaló fundamentalmente en La Habana y en Union City de New Jersey y en otros lugares. Pero bueno, ya actualmente la migración cubana cuenta con cerca de 4 millones de migrantes, precisamente por el disloque que surgió a partir del año 1959, que yo no voy a entrar a analizar aquí quién fue el culpable, si es el bloqueo o fue la mala administración cubana, pero lo cierto es que ha habido este problema. La Habana siguió creciendo y el crecimiento fundamental de La Habana fue en los años 1950. Ya habíamos hablado del Cabaret Sanssouci, ya en los 50, el Cabaret Sanssouci, que era administrado por un judío y que tenía como amante a la famosa Olga Chaviano, que fue declamadora, locutora del cabaret, y que hoy en día ese cabaret pasó a ser un comedor obrero, que es una lástima que ese cabaret no se haya mantenido como lo fue en aquel momento. En el famoso Cabaret Sanssouci había un piano bar cuyo cantante principal era el famoso Rolando La Serie, famoso después en Miami, y del que yo
le di seguimiento a las famosas boinitas de Rolando la serie. Era el gran cantante de Hola Soledad, una gran canción, y otras canciones que cantaba Rolando la serie. Estos tres cabarets fundamentales enseguida tuvieron una repercusión en la hotelería cubana asociada a la zona de la rampa. Esto pueden apreciarlo extraordinariamente en los videos míos correspondientes a la rampa, donde aparecen estos cabarets, a la zona del Vedado, a la calle Línea, son 3 videos, y a la calle Calzada. Pero si nos remontamos antes, ya desde años antes, se había construido el famoso edificio López Serrano, que también yo documenté en 2 videos, el de la calle Línea y el del Art Deco en La Habana. Ya llegando a los años 50, surgen algunas maravillas de la ingeniería civil y arquitectónica cubana, como la que tengo aquí a mi derecha, que debe ser a la izquierda de la imagen que ustedes tienen, que yo en parte estoy ocupando, que muestra un fabuloso edificio Fonsa de 39 pisos en su torre central, y está concebido con la concepción arquitectónica de edificio ciudad que estableció para el mundo el famoso arquitecto francés Le Corbusier. Me recuerdo que ya en los años 50 este edificio tenía en su penthouse, el piso 39, al que había que acceder con ascensor, el famoso restaurante La Torre, restaurante Mirador y Club, donde había grandes músicos, y se podía admirar un famoso paisaje de toda la ciudad en su máximo esplendor y en su gran luminosidad, porque si algo se caracterizó La Habana de los 50 era por su luminosidad. Recuerden, si quieren, pueden oír la canción de Fernando Albuerne, que también tuvo que irse del país, relativa a la luminosidad de La Habana. Algunos asociaban el malecón con un collar de perlas, porque en la noche estrellada estaba lleno de luminarias, todas asociadas al gran paseo del malecón, famoso en el mundo entero, y que ustedes pueden apreciar en muchos eh, eh, videos que han documentado esta grandeza de La Habana, sobre todo algunos videos del famoso Carnaval de La Habana de los años 50. Pero quería detenerme en este edificio que acabo de mencionar, el edificio Fonsa. En el edificio Fonsa, como les decía ya, en el penthouse, en la zona correspondiente a la torre principal, había un restaurante lujosísimo, la torre, la torre. En los bajos había otro restaurante de no menos lujo, el Emperador, que daba hacia la calle 17. Pero también en su interior, en la planta baja, había un restaurante, cafetería que muchos visitamos. También había estudio fotográfico, centro comercial y el principal canal de televisión de Cuba,
En aquel momento CMQ había hecho ya Goan Mestre, que es el dueño principal de este edificio Foxa. Goan Mestre, que a su vez era el dueño de la CMQ Televisión, había hecho los estudios para la televisión a color. En los estudios para la televisión a color daban más bien hacia la calle, pienso que era la calle 19, que al lado tenían el famoso cabaret Sherazada, que documentaba y ambientaba todo lo que era la mística oriental de las Sherazada, de las 1001 noches. Recuerdo que ese cabaret nos sentábamos en cojines, los que íbamos al cabaret, debemos recordarlo, y la figura estelar era nada menos que el gran bolerista cubano Pacho Alonso. Pero si volteamos nuevamente hacia una de las calles del edificio Foxa, que ocupaba 4 manzanas, vemos el famoso cine Foxa. Era un pequeño cine que después se convirtió en el Guiñol Nacional. Fíjense cómo se concibió este edificio albergando numerosos centros comerciales. El edificio se concibió para fundamentalmente, como iban a estar los estudios de televisión abajo y la CMQ Televisión estaba en la calle 23 y L o M, no recuerdo bien, porque de tanto tiempo que estoy en la diáspora obligada, no me recuerdo ahorita de las calles, pero en 23 y L estaba el edificio CPQ y Juan Mestre había concebido una extensión de la CPQ con las torres de difusión correspondientes que estarían arriba del Foxa y detrás de la CMQ. Eso también está documentado en algunos videos míos. Igualmente había concebido que estos apartamentos relativamente económicos serían ocupados por artistas de la televisión, no artistas solamente, sino técnicos, directores de programas, operarios, de camarógrafos, etc. Era concebido. Si mal no recuerdo, porque mis padrinos trataron de comprar ahí un piso, pero como ya iban para viejos, no les convino el tener que usar un ascensor y la falta de comodidad, y se decidieron entonces por una variante que tenían muchos los habaneros, que era ir hacia el oeste de La Habana, a grandes repartos, hablamos de repartos, urbanizaciones que se estaban haciendo a lo largo del litoral de La Habana y también hacia el centro de La Habana. Le hace, por ejemplo, Alta Habana, Fontanar y otras urbanizaciones, Selimar, que estaban apareciendo en La Habana, La Coronela y otras urbanizaciones, repartos famosos que venían a sustituir la necesaria crecimiento exorbitante de la ciudad de La Habana. No estoy de acuerdo con algunos individuos que decían que La Habana era un gran pulpo que se tragaba a todas las provincias y que el crecimiento de La Habana se concebía a partir del crecimiento de otras provincias. Creo que no es correcto ese enfoque, puesto que Camagüey, por ejemplo, que es el antiguo llamado Puerto Príncipe, tenía un gran crecimiento en lo que era el ganado vacuno y en centrales azucareros. La Habana, en el año 1958, se disponía
de una cabeza de ganado por habitante, que es un indicador que colocaba La Habana con las cuestiones que hemos hablado del crecimiento urbano, turístico, de la televisión y la radio a nivel mundial. Por ejemplo, La Habana tuvo televisión en blanco y negro en el año 1950 y televisión a color en el 1958, que pueden verse todavía las vitrinas donde se pusieron los primeros televisores a color, de los cuales yo fui presencial, al igual que la maravillosa posibilidad de disponer de, teniendo a los Estados Unidos a 90 millas y siendo La Habana una ciudad típica norteamericana por su cantidad de habitantes y por su desarrollo urbano, de tener automóviles 4 meses antes de que se rodara en otros países. O sea, por ejemplo, mi padre personalmente, no estoy hablando mentiras, porque yo fui a comprarlo con él, no fue en el Alma Motors. Alma Motors era de la General Motors Corporation. En otro salón de dealer y de exposición compró un Plymouth de 1956 a finales de 1955. Un Plymouth Belvedere que manejaba. Puede decirse entonces que nosotros éramos millonarios. No, muchos cubanos disponían de esta posibilidad. Volviendo al tema que estábamos tratando del edificio Foxa. Este edificio se construyó en La Habana exactamente hace 70 años, con un diseño muy moderno frente al malecón de La Habana, o casi frente al malecón de La Habana. Detrás del Foxa estaba el famoso Hotel Nacional de Cuba, del que vamos a hablar dentro de un momento, y se hizo un diseño arquitectónico integral sistémico, concibiendo la dirección de los vientos, el empuje de los vientos y la posibilidad de que hubiera un huracán de gran fuerza que pudiera afectar. Bueno, pues ahí está el Foxa, que lo tenemos a nuestro derecho, a mi derecha, y otros edificios que el Foxa sirvió de núcleo para lo que fue las rampas. Empezaron a construirse edificios alrededor. El mismo libro que yo les muestro, les había hablado, muestra un edificio que fue emblemático, que fue el Hotel Riviera. El Hotel Riviera se terminó de construir en el año 1957 y su inauguración fue fabulosa. También se construyeron grandes edificios y hoteles como el Hotel Capri de 21 plantas, cuya piscina en su azotea, o en lo que le llamaban el rooftop, era muy conocida en La Habana. Muchos de nosotros en los años 60, antes de que se pusieran los hoteles al servicio nada más de los extranjeros, íbamos a nuestras lunas de miel y a visitas a grandes de estos hoteles. Particularmente el edificio que tiene atrás, el Hotel Nacional de Cuba, es emblemático.
es una mezcla de edificios de estilo Art Deco, por eso yo no lo documenté en el video de Art Deco, porque no es puro Art Deco, es una mezcla de Art Deco y evocando Sevilla o edificios españoles. Fue la misma constructora de aquí del Hotel Billboard y de otro hotel famoso que se parecen un poco. Cuando visitamos el Hotel Billboard de Miami, muchos evocamos y pensamos que en cierto sentido estamos visitando el maravilloso Hotel Nacional. Todos estos hoteles tenían casinos, pero como bien dice el libro, los casinos tenían muchos niveles. Había casinos y restaurant gardens para niveles de millonarios que no habían poder adquisitivo para todos los bolsillos. Pero sí, estoy leyendo aquí personalmente, no puedo presentárselos. ¿Cuánto costaba una Nochebuena en Tropicana por persona? Menos de 10 pesos. Eran 10 pesos cubanos, que en aquel momento era, en muchos tiempos estuvieron superior al dólar. Había tiempos que en Cuba ni los mismos empleados querían cobrar en dólares, porque recordemos que con la danza de los millones, después de la Guerra Mundial, el dólar estaba por debajo del peso cubano. Además, la nación tenía un banco nacional que tenía más de 500 millones de oro en lingotes. De esto también fue testigo mi padre, porque después de que nacionalizaron las joyerías, Aldama Norte y la otra que ya empezaban a preparar, a mi padre lo captaron para el Fondo de Bienes Culturales y él iba de vez en cuando, mi padre que en paz descanse, iba de vez en cuando a las famosas bóvedas del edificio Hermanos Amejeira. Este edificio iba a ser anteriormente del 59, iba a ser el famoso edificio del Banco Central de La Habana. Todos hemos visto las maravillosas paredes que fueron decoradas por el artista Sandú Darrié, el artista cinemático cubano, que decoró ambas paredes del lobby. Si ustedes se fijan en el lobby, tenía un área central que era prácticamente una circunferencia, centralizando este lobby. Porque este lobby no se concibió para hospital, sino que se concibió para ser la sede del Banco Nacional Cubano, el edificio que actualmente es el Hospital Hermanos Ameguera, y en el lobby iba a estar la Bolsa de las Acciones de Centroamérica. Y en las bóvedas estarían 2 pisos de bóvedas, todo el fondo de bienes en oro, bonos, plata, platino que disponía la nación cubana. Que actualmente esas bóvedas están totalmente vacías. No sé qué pasó ahí. No estoy haciendo un análisis político, sino estoy siendo como testigo presencial de niño. Yo nací en 1948 y viví hasta el 59 en un capitalismo que no era un capitalismo salvaje, era un capitalismo medio. No podemos decir que podía
parecerse a las grandes ciudades de Nueva York, Chicago, ni siquiera otras ciudades de Europa, pero sí había cierto nivel de capitalismo. Lo cierto es que mi padre personalmente, antes de la revolución, rechazaba cobrar en dólares, prefería cobrar en peso cubano, porque el peso estaba 2 centavos arriba del dólar. De eso me consta. Y este documento que estoy haciendo es prácticamente parte de mi autobiografía, que me han pedido que haga un libro. Bueno, lo he ido haciendo en videos. Para poder sostener toda esta industria de hotelería y turismo, se iba creando alrededor de ella grandes compañías perfumeras, roneras, como fueron la ronera, la Gran Bacardí, que tenía su sede en Santiago de Cuba, la ronera Bacardí, y tenía un fabuloso edificio, estilo Art Deco, en la calle Monserrate, en La Habana. Perdón, Teniente Rey, me equivoqué. Este edificio está también documentado en mi video. Quiero referirme nuevamente a la famosa leyenda que desde el año 59 se circuló en La Habana, que La Habana era, y se circuló en toda Cuba, era un gran punto. Pero debemos recordar el desarrollo minero de la provincia de Holguín, que ya se venía desarrollando en la provincia holguinera y en pueblos alrededor de Holguín, que era unas grandes minas de níquel, cobre y otros componentes asociados al níquel, asociados geológicamente. Para poder liberar el níquel había que extraer una serie de asociados geológicos que también se exportaban. Este ya estaba bien desarrollado y en perspectiva de grandes aumentos para la producción niquelífera de Cuba. Como ya les había mencionado, el Camagüey, o sea, lo que era Puerto Príncipe, porque antes de 1959 había solamente 6 provincias, ahora hay 14 provincias. Para poder desagregar mejor, está el lema divide y vencerás, ¿no? Que es muy famoso. Y al dividirlo, inclusive actualmente Díaz-Canel plantea en su plan macabro económico desagregar las direcciones económicas a nivel de municipio. Señores, si han apagado todas las luces en La Habana, y La Habana esta que mencionamos ya ha desaparecido, y Cuba entera está a apagones, y no hay producción prácticamente. ¿Cómo vamos a hablar de producción a nivel de municipio? ¿Están locos o se están fumando un pito de marihuana? Una de dos. Con esto voy a llamar a mi productora porque realmente creo que este video puede separarse en 2 partes. Yo voy a continuar tratando esta temática de La Habana esplendorosa, pero no es La Habana esplendorosa solamente. Era La Habana, Matanzas, Pinar del Río con su tabaco, el Puerto Príncipe, Camagüey con su producción ganadera, el níquel de Holguín, el sur de Oriente también, que estaban encaminados a producir un país que en el año 1958 solamente estaba superado en América Latina por Argentina y Venezuela, que son 2 países muy grandes, pero a nivel per cápita
La banda tenía indicadores superiores que hemos mencionado en este video. Y en otro video con el que continuaremos esta temática lo trataré. Bueno, les deseo buenas tardes y lamento mucho que esta Cuba esplendorosa que tuvimos está llena actualmente de apagones, porque esa Cuba esplendorosa se mantenía encendida mañana, tarde y noche con la mitad de las termoeléctricas que hay actualmente en Cuba inoperantes. Muchas gracias.